Bueno, arrancamos con el chivo otra vez con la Gemara. Vamos a hacer un repaso otra vez lo que está tratando el tema de la Gemara. La Mishnah empezó en el tercer capítulo. Nos habla sobre el trato que hay entre un cuidador. Yo te digo a vos que me cuides un objeto. Si entonces vos ahora, mismo que no me comes plata, pero eso implica una responsabilidad sobre la persona. Si entonces ahora, si eso fue robado, el que cuida una cosa gratis está exento de robar. Él tiene que jurar, se tiene que jurar un derecho de que dio algo para que otro se lo cuide, por tanto que dio algo para que se lo cuide, no sabe lo que pasó ahora, ¿sí? No tiene idea. Entonces tiene que estar, recibió el objeto, tiene que jurar, tres cosas tiene que jurar, que no, que lo cuidó bien, que se robó, que lo cuidó bien, fue robado, sí, sí fue robado y lo cuidó bien, que no lo utilizó para su propio, no tomó nada de eso, no lo utilizó para su propio beneficio, no se lo quiso él robar antes que fue robado y que no está en su propiedad todavía. Ya que no está en su propiedad, son los tres juramentos que tiene que jurar. Ahora nos cuenta la Mishnah que una persona que dio algo para cuidar al otro y se lo, se lo robaron, se lo robaron y ahora entonces Tamafkid se javeró Bemaukelim, dio para cuidar un instrumento, un animal, un instrumento, entonces Benignebu y se lo robaron o se abdú o se perdió. Y entonces si el Shilem, él pagó, Velor hasta el Shabbat y no quiso pagar, entonces explica que porque se había pagado y hubiera sentado. Entonces ahora si Ninja ganar, si apareció el ladrón, tiene que pagar, Kefe, tiene que pagar, el ladrón paga el doble. Si el ladrón no fue que no es que vino a devolver, no que lo agarraron, paga el doble. Si había robado un toro o un ternerito, lo hizo escrita, paga cuatro veces más por el ternerito y cinco veces más por el toro. O si lo vendió, también lo mismo. ¿A quién le paga? Entonces, si es que el cuidador estuvo dispuesto a pagar, entonces ahora él recibe esa multa. Y la Gemara preguntó, que se fue, empezamos el último siglo que terminamos, preguntó que a la Gemara, Matkira Rami Barjama, preguntó a Barjama, vea en Adam Magneda Bashar Balolam. La persona puede comprar algo que todavía no vino al mundo. La multa no se la puede vender. ¿Por qué no se puede romper la multa? Porque la multa todavía, porque la persona todavía no, el ladrón, hasta que no lo encontraron, todavía no existe la multa, entonces no hay cómo vender a la multa, algo que no se puede vender. Eso es lo que preguntó la Gemara. Muy bien, entonces ahora pregunta la Gemara, contesta la Gemara lo siguiente. Segundo, me voy a poner más acá para mí. Ok, entonces la Gemara pregunta si pregunta la Gemara, en la Magna Barcelona, no se puede comprar algo que no existe, no se puede algo que no existe. Entonces, eso es una discusión. Si se puede vender algo que no existe o no existe. O sea, ¿cuál es el caso que hay varios casos que vamos a traer? Un caso, por ejemplo, que la persona va a vender la plantación. Sí, la plantación todavía no salió. Sí, no existe la plantación. Yo quiero vender toda la producción que yo voy a tener, la quiero vender toda la producción. Si la puede vender o no la puede vender. Entonces, la que me dice ¿quién dice? Entonces, una cosa que en el discurso puede vender, la opinión de la memoria es que sí se puede vender, pero me apuntó que mismo por la opinión de la memoria que una persona puede vender la producción que saldría es una cosa como una cosa que va a existir. Pero acá quien dice que se va a robar, si lo roban, que dice que lo van a, que lo van a agarrar al ladrón, mismo que va a aparecer ladrón, tal vez él va a confesar antes y entonces va a estar exento de pagar. Eso fue la pregunta de la Gemara. Entonces la Gemara preguntó cómo se puede vender lo que lo que la persona, lo que la persona, la multa esta, si todavía no existe la multa en el mundo, entonces quiere decir que sí, la Cámara entiende que se vendía al principio, sí, porque una cosa, si ya robaron la vaca, entonces no puede vender cosas de una cosa robada, porque no está en la propiedad de la persona. Entonces, ¿cuándo tiene que venderlo? Al principio, cuando se le entregó a la vaca, que se lo venda ahí, en ese momento no se puede venderlo, ¿por qué? Porque no está en el mundo todavía las cosas. Entonces dice la Gemara, dice, Omar Robe, contestó Robe, ¿están conmigo acá? ¿Se ve acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí. ¿Sí?
Entonces dice Gemara, Omar Robe, contestó Robe, nace que Omerlo le que ganev, cuando sea Robe, es como si fuera que le dijo, hay como un trato entre la persona y el que dio para los dueños del objeto del cuidador, como que le está diciendo, como un trato, como si fuera que hay un trato. Cuando yo le paso algo al otro, es como que hay un trato entre nosotros. Le que si te gané cuando sea robado, betirce y vas a querer, betisalmene y me vas a pagar. Haré para ti mi vaca, Knuya Lejab está comprado para vos, está adquirido para vos, Meakshav, desde ahora. O sea, es verdad, esta cámara, no puede ser que yo cuando te entrego la vaca, te estoy diciendo que la multa, si vos me vas a pagar después, yo te voy a vender la multa, digamos que yo te vendí la multa desde el principio. Cuando te entregué la vaca y vos agarraste la vaca, como que hay un trato que vos adquiriste la multa, porque la multa no existe todavía. Pero entonces creo que yo te vendí la vaca, yo te vendí la vaca, si vos me vas a querer de pagarme por la vaca, entonces sale que desde el primer momento que yo te di la vaca es para vos. O sea, digamos, yo le pedí a Ariel, por favor, cuídame este libro, muy lindo, sí, y como, como si fuera un trato con nosotros, que yo le estoy diciendo, mira Ariel, si me lo van a robar al libro, te lo van a robar a vos, entonces, y vos me vas a querer pagar por el libro, entonces el libro es tuyo. Desde el momento que yo te lo di para cuidar, desde ese momento, desde ahora es tuyo. Si vos vas a querer el día de mañana pagármelo ese libro, te lo van a robar y vos me lo vas a querer pagar, entonces el libro es tuyo. ¿Sí? Desde el momento que yo te lo entregué. Eso es lo que dice la Gemara. Pregunta la Gemara, una pregunta. Si fuera de que yo le doy al cuidador la vaca o la oveja desde el momento que yo me la encontré, entonces sale, o sea, si cuando él me va a pagar, nosotros decimos que hubo un trato entre ellos al principio, que él adquirió la vaca desde el primer momento que la recibió, sale que toda la lana que salió, si era una oveja, o si tuvo hijos, ¿sí? Entonces todo tiene que corresponder a quién, al cuidador. Porque yo digo que el dueño de la vaca, el dueño de la oveja, le dice, como si fuera así, es el trato que hay entre ellos, si te lo van a robar, me va a pagar, es tuyo desde ahora. Entonces pregunta la Gemara, más que a Rafzeira, y aquí si es así, como vos decís, a Filu Guizoteo Bladoteanami, también que las Guizot son la lana que sabe decir, y Bladotea y los hijos, los terneritos, ¿sí? Nami también tiene que ser de el cuidador. ¿Y quién dice que no? Alama Tania, nosotros tenemos una braita que está escrito ahí, a Tania, Hutz mi guizotea, obladotea, que él adquiere, el cuidador lo adquiere fuera de los guizot, de la lana y de los bladot y de las cosas que salen de los, ¿cómo se dice? Los terneritos que salen. O sea, no adquiere eso. Entonces, vuelve a preguntar al principio, ¿cómo adquirió el cuidador esta multa? ¿Sí? La multa no se puede vender al principio porque todavía no existe la multa. Entonces, quiere decir que le vendió la vaca. Si fuera que le vendió la vaca desde el principio, si va a querer pagar después cuando se robó, sabe que desde el principio le vendió la vaca. Si fuera así, entonces tenía que ser que le corresponden a él todo lo que sale de la vaca en ese tiempo. Y está aquí en la vaca que no lo corresponde. Entonces, si no le corresponde, que sí, que no lo adquirió. Si no lo adquirió, que decía entonces que no adquirió la vaca. Y entonces, ¿cómo adquiere ahora la multa? Si la multa en el primer momento no existía todavía. ¿Se entiende la pregunta de la Gemara? ¿Me la explico bien? ¿Me tienen que contestar? Sí. Sí, Ari también. Ah, no, pensé que estaba muteado, perdón. Ah, Sí, sí, ¿se entiende? Perfecto. lo entiendo. Ok. Entonces, dice la Gemara contesta, dice diciendo la Gemara lo siguiente. Ela Omar Rabzeira, dijo Rabzeira, una otra contestación. Nace que Omerlo, Husmi Gizotea, es como si estarías en principio para ser tuyo, fuera de los Gizot, de la lana y los Bladot, y de lo que sale de los Bladot. O sea, él está adquiriendo la vaca con respecto a la multa, como si fuera. Como si fuera así, si va a venir el ladrón delante de nosotros, le vamos a decir quién es el dueño de la vaca. Con respecto a la multa, el dueño de la vaca es el cuidador. Si vamos a ver con respecto a la lana y a los que salen de la vaca, ¿quién va a ser el dueño de la vaca? El dueño de la vaca. ¿Entiendes? Él le vendió, la vaca es del cuidador con respecto a todas las ganancias que van a tener de multas. Pregunta la Gemara,
Umay Pasca, ¿cómo vos podés decir que una persona hace un trato tan raro así? ¿Por qué decir que es un trato tan raro que hizo entre ellos? Contesta la Gemara, tome de Milta, lo normal es, Shivja de ate mi alma, Avedinis de Magnei. Una cosa que viene de afuera, una cosa que es algo externo al animal, una ganancia que es algo externo al animal. Shivja, un shevach, una ganancia de ata, que es una palabra que viene, mi alma, de algo externo, del exterior de la cosa. Avid inis de Magnei. La persona vende eso. Aval Shivja, Shivja, una ganancia de mi gufa que sale de ella misma, lo ha venido de Magna. La persona no vende eso. O sea, dice Rabzeira, el trato que hay entre el dueño de la vaca y entre el dueño de la vaca y el cuidador, es de que él le está diciendo así, vos cuidame la vaca y si se va a la mano a robar y vos vas a querer pagar a la vaca, entonces vos vas a adquirir la vaca con respecto a la multa, a las ganancias externas que no tienen que ver con la vaca en sí misma. No es algo que una ganancia que sale de la vaca. La que va a decir, por ejemplo, más adelante, que también si se va a poner más caro, entonces lo que se pone más caro le pertenece ahora al cuidador, porque es una ganancia exterior, una cosa externa a la vaca, no algo que sale de la vaca. Esa es la primera contestación que dijo la Gemara. Entonces, otra vez, ¿cómo se puede creer la multa? Pregunta Gemara, la multa no existe ahora, entonces está comprando algo que no existe. Dice Gemara, es verdad que la multa no existe ahora, pero estamos adquiriendo, estamos adquiriendo eh, no la multa, no estamos adquiriendo la multa, sino la vaca con respecto a la multa. Con respecto a la multa, y la vaca está acá, la vaca existe, la vaca está en el mundo, entonces se puede adquirir eso. Y que de hambre, que hizo una otra contestación, ama Robe, dijo Robe, nace que Omerlo, es como si está diciendo, le que si te, o sea, al principio, otra vez, para contestar la pregunta, ¿sí? ¿Cómo se puede adquirir la multa si la multa no existe? Una cosa, no se puede vender una cosa inexistente, una cosa que va a venir después. Entonces dijo Robén, hacer comerlo es como le estás diciéndole que si te gané, si te la van a robar, vete, te vas a querer, vete salmenim, lo vas a pagar, samuj legnivatá, cerca del momento que fue robado, kni aleja. Yo te la estoy vendiendo la vaca. La vaca es tuya un momento antes que fue robada. Yo te puedo decir, este va a ser vendido tuyo de acá a 30 días. Yo te digo, esta la vaca va a estar vendida para vos. Si vos si te la van a robar, vos me la querés pagar. Desde ahora yo te la vendí, yo marco con vos que la vaca va a ser tuya un momento antes que sea robada. Entonces la vaca en ese momento estaba en el mundo. Entonces pone más Mai Benayu. ¿Qué diferencia entre las dos preguntas? Se llama Ika Benayu, pucha de Rabzeira, la pregunta de Rabzeira. ¿Qué quiere decir la pregunta de Rabzeira? Que para lo que preguntamos antes, ¿por qué no adquiere el cuidador las, la lana que sale desde el momento que la entregó hasta que fue robada? ¿Por qué no la adquiere? ¿Por qué no? Entonces, para la primera contestación dijimos porque no adquirió la ganancia que salga de la vaca, pero para la segunda contestación sí adquirió toda la vaca. Solamente cuando adquirió toda la vaca, un momento antes que sea robada. ¿Sí? Entonces lo que está escrito en la Braita anteriormente, que dice que la persona no adquiere lo que sale de la vaca, los fetos o la lana, si es una oveja, ¿por qué no adquiere eso? Porque no lo adquirió recién en un momento en que sea robado. Y lo que se refiere a que no adquiere, se refiere hasta que sea robado. Pero después de que sea robado, ya sí lo adquiere. ¿Por qué? Porque quiere todo. O sea, para la segunda contestación, en realidad, la opinión así explica el Maggid Mishneh, para opinión de Raman, para la primera contestación, la vaca, si va a aparecer ladrón, la vaca va a volver ¿para quién? Para el dueño de la vaca. Para la segunda contestación, no, la vaca va a venir para el cuidador después. O sea, si va a encontrar, si el cuidador él pagó por la vaca y apareció el ladrón, obviamente que tiene que devolver la plata que él pagó. Pero ¿para quién va la vaca? Entonces, para la primera contestación se la queda el cuidador. Para la segunda contestación, se la va a quedar, disculpen, para la primera contestación, la vaca vuelve para el dueño de la vaca. Porque el cuidador solamente adquirió el derecho de ganarse las ganancias externas a la vaca. Para la segunda contestación, que el cuidador solamente adquirió un momento antes que sea robado, entonces ahora él, no él adquirió la vaca, ¿sí? Con todo lo que va a salir de ella, pero cuando lo adquirió, un momento antes que sea robado. Entonces, Ika Benayo, Kushda Rapseira, la diferencia entre ellos es la
Pregunta que hizo Rabzera, ¿por qué está escrito que no adquiere las cosas que salen de la vaca? Entonces, ¿por qué no es pregunta para la segunda contestación? Porque se refiere con las cosas que salen de la vaca hasta que sea robada. Y Nami, otra contestación, otra diferencia que hay de Caime Bagán, cuando la vaca estaba en el campo, si yo quiero decirte que vos comprés algo cuando de acá a 30 días, entonces tiene que ser que en 30 días, ¿cómo lo adquirís ahora? Hay que ser para adquirir, tiene que haber una cosa que te hace adquirir. Entonces, si está en tu propiedad, lo quede con la propiedad. Si le haces una cosa que se llama meshijá, que vos lo estás jalando a la vaca, entonces también es el momento de adquirir. Pero ahora estamos hablando que la vaca estaba dando vuelta en el campo. Si la vaca está en el campo, entonces no hay cómo adquirir a la vaca. Si está en su propiedad de cuidado, lo puede adquirir, pero si está en una propiedad pública, entonces no tiene cómo adquirir la vaca. Entonces, en ese momento mismo que él pagó, él no estaría adquiriendo la vaca y seguiría siendo del dueño de la vaca. Entonces, después cuando va a aparecer el ladrón, va a volver la vaca para el dueño de la vaca y no para el cuidador. Otra vez, ¿por qué? Por cuanto que para la segunda contestación de la Gemara, cuando el cuidador adquirió la posibilidad, ¿cómo el cuidador adquiere el, la posibilidad de cobrarse la multa que va a tener que pagar el ladrón? Cuando, porque él le dice, la vaca va a ser tuya un momento antes que sea robada. Entonces, ahora, ¿cómo la adquiere? No se puede, no se quiere con palabras, cosas, hay que hacer un acto. Entonces, tiene que estar o en su propiedad, entonces ahí la propiedad de la persona puede adquirir las cosas para él, o si en ese momento sería lo está diciendo una meshijá, un jalar a la vaca, una cosa que él quería, pero estamos hablando que si no va a pasar eso, sí, porque Salomón estaba en el campo, entonces ahora no tiene cómo adquirir la vaca. Entonces ahí el cuidador mismo que pagó, él no adquiere la vaca, entonces sale que también la multa y también todas las cosas que están de la vaca no van a ser para él. Entonces, eso es, entonces, es muy interesante que entonces eh, yo voy a enseñar a la tarde, un chico me preguntó, Pepe que preguntó esa pregunta, que fue el primer admor de la Hasidut de Gur, el Hidushei Harim, él preguntó en la milleta escrito que si el cuidador él paga, si el cuidador él paga, entonces él adquiere la multa. Entonces, ¿por qué ahora me dice la Gemara que no? No siempre, depende de dónde estaba la vaca cuando fue robada. En la misa está escrito que si él paga, adquiere la multa. Entonces, dice que Dusharik, que es muy interesante que la misa no dice que en la misa dice lo siguiente: si él va a pagar, si el cuidador va a pagar y va a parecer ladrón, entonces ¿quién va a pagar al pecador, al ladrón? Le milla picadón esto. El que estaba con él, el picadón es la cosa que dieron para cuidar. ¿Por qué no dice que va a adquirir el cuidador? Porque ese es el lenguaje tan raro que adquiere el que estaba con él el, el objeto. Entonces dice Jedusharim, por acá te viene a enseñar a ya que te viene a insinuar la Mishnah, eso, que solamente va a ir para él si estaba con él el objeto cuando se lo robaron. ¿Verdad, Hashem? Bueno, hicimos, terminamos con esta primera parte de la Gemara, sí, que vimos cómo se hacía para adquirir la multa, sí, dijimos que el que pagó, el cuidador que está dispuesto a pagar, en vez de jurar, él pagó. Entonces ahora él adquiere la multa. ¿Y cómo adquiere la multa? Si la multa es una cosa que no existe, dijo la Gemara dos posibilidades: o que adquirió la multa un momento antes que sea robada, sí, esa es la segunda contestación, y la primera contestación es que disculpe, adquirió toda la vaca un momento antes que sea robada. Esa fue la opinión del Rambam, así es la contestación de la Gemara. Y para la primera contestación, adquirió solamente la multa, tiene el derecho en la vaca de recibir la multa de la vaca. Adquirió la vaca con respecto al derecho de cobrarse la multa de ella. Tengan todo el mundo día, todo lo mejor y toda la braja.